Este sábado llegamos a una cifra récord de fallecidos por causa del COVID-19. 27 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Además, las cifras que entrega el último informe epidemiológico tampoco son alentadoras. Para analizar este actual escenario, tomamos contacto con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Natacha. Un gusto de saludarte. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Primero, ¿en qué parte de esta curva estamos? Hace un mes aproximadamente los doctores decían que estábamos en el primer tercio de esta curva. Esto ya ha ido aumentando la cifra de contagiados y de fallecidos. ¿Estamos ya en el pic o todavía faltan días más críticos? La verdad es que ha habido un ascenso que ha ido cambiando la morfología de la curva y ha adquirido una forma que se conoce como polinómica, pero no ha adquirido características exponenciales. Entonces, estamos llegando a probablemente muy cerca del pic de la primera ola. Esto probablemente se va a comportar como varias olas sucesivas con aumento de casos y que después tenga algún grado de control. Las medidas tomadas por la autoridad sanitaria hace una semana ya de una cuarentena de 5 millones de habitantes de la región metropolitana y en otras zonas, y ahora la cuarentena total que acaba de comenzar, van a ir teniendo efecto. Primero lo de hace una semana, durante estos días se va a empezar a notar un cambio y luego en unos 10 días vamos a notar los efectos de la cuarentena que acaba de comenzar. Todo eso hace pensar que estas cifras tan altas en los próximos días se van a ir controlando un poco, pero solo un poco. Doctor, un gusto, buenas noches. Cuesta encontrar lo del pic, cuesta encontrar el momento de llegar al pic, doctor. Y se lo planteo por una simple mirada de un gráfico. El pic es cuando llega al máximo, pero cuando uno ya tiene la resolución final, cuando ya uno tiene la historia de la película, cuando la película ya va terminando. Hoy no sabemos cuál es el pic, porque si usted mira el lunes 11 de mayo, 30.000 casos, hoy vemos el día sábado, son 41.428 casos totales. Entonces, no podemos decir que hoy es el pic. ¿No es así, doctor? Efectivamente. Ahora, si miramos una curva de casos acumulados, Rodrigo, vamos a ir viendo que esto sigue aumentando y siempre va a ir creciendo. Cuando miramos casos nuevos, solo casos nuevos, ahí ve uno que esto aumenta hasta que llega a un punto que empieza a reducir. Sin embargo, la verdadera reducción se va a producir cuando haya ocurrido o la aparición de una vacuna o el agotamiento de los susceptibles. La verdad es que en estos momentos ninguna de las dos condiciones se da. No hay suficientes casos contagiados para que se agoten los susceptibles ni tenemos una vacuna. Entonces lo que va a ocurrir es un aumento del número de casos hasta que las medidas de restricción aplicadas por la autoridad sanitaria enfríen un poco la propagación, una disminución, pero probablemente esto va a ser solo la primera ola de la epidemia y tengamos después una segunda ola. Y para evitar esa segunda ola, ¿qué hay que hacer? Porque hablaba durante esta semana con varios expertos y ellos decían que es importante aclarar también, y no sé si usted comparte esta afirmación, de que la cuarentena por sí sola no hace milagros. Hay que seguir e incluso intensificar, por ejemplo, el seguimiento de casos sintomáticos, también seguimiento estricto a casos de personas que estén cumpliendo la cuarentena, seguimiento a los casos estrechos que hayan tenido algún contacto, ¿no?, con un COVID positivo. ¿Qué otras medidas hay que intensificar para evitar o disminuir este rebrote, doctor? Muy buena tu pregunta, Natacha, porque en realidad en un momento hubo un planteamiento casi maniqueo, era cuarentena o no cuarentena. Incluso apareció un nuevo verbo que era cuarentenar. Y lo que se ha visto es que la cuarentena por sí sola, por ejemplo en algunas comunas como en Santiago, centro, no fue efectiva en términos de reducir la velocidad de propagación y pasado cierto tiempo incluso la gente empieza a cambiar sus conductas independientemente de la cuarentena.
Entonces, ¿qué cosas son claves? Exámenes, exámenes y más exámenes. Chile lo ha hecho bien, en América Latina es el país que más exámenes está realizando y eso está bien. Pero eso debe ser complementado con otro elemento clave que ahora está empezando a tomar gran importancia, que es la trazabilidad de los exámenes. Y en eso se requiere que a nivel local, en cada comuna, haya un seguimiento, una encuesta epidemiológica de todos los casos. Una de las medidas que ha pasado desapercibida en medio de este tráfago de noticias es el acuerdo de que los municipios aporten personal profesional a la Seremia de Salud para hacer el seguimiento de los casos en sus respectivas comunas. Esa noticia prácticamente inadvertida es quizá uno de los puntos más claves en el seguimiento de esta epidemia y que significa generar un ejército de encuestadores, de seguidores de los casos que permitan la trazabilidad. En el fondo el concepto es poner en cuarentena a los enfermos y no poner en cuarentena a grandes poblaciones si es posible hacerlo primero de una manera muy precisa. Bueno, ya estamos en cuarentena total en la región metropolitana. Doctor Ugarte, quiero que comparta con nosotros una gráfica que vamos a poner en pantalla, donde son los casos acumulados en la región metropolitana y se observa Santiago, Puente Alto y La Florida. Santiago con 2.672, Puente Alto 2.165 y 1.538 La Florida. Los casos más llamativos, ¿qué razones tenemos? ¿Qué explicación médica podemos observar de por qué se están dando en estos tres lugares que le menciono, Santiago, Puente Alto y La Florida, doctor? Bueno, lo que ha ocurrido es que ha llegado la circulación del virus a lugares densamente poblados. Santiago es un ejemplo de una gran densidad poblacional. La Florida es un área de clase media con alta población, ¿no es cierto?, al igual que Puente Alto. Y se ha generado una transmisión comunitaria del virus muy importante. Lo que está ocurriendo en la región metropolitana es muy diferente a lo que ocurre en ciudades con menos densidad poblacional. Recién está empezando a subir, hay que estar atento porque esto podría ser muchísimo más importante, la velocidad de propagación. No hemos visto todavía una velocidad exponencial. Ustedes pueden ver que Santiago ha estado al borde de llegar al extremo de los recursos sanitarios, pero no ha sobrepasado eso. Entonces, lo que está ocurriendo en estas comunas con estas medidas de restricción total pretende generar un enfriamiento de la velocidad de propagación que nos dé el respiro suficiente para que los recursos sanitarios den abasto y probablemente eso en 10 o 14 días nos dé una pequeña ventana de oportunidad para reevaluar la estrategia. Doctor, vamos a revisar otra gráfica a continuación en nuestra pantalla que tiene relación con la curva de contagios en nuestro país. Ahí lo estamos viendo entonces, esta curva ascendente, ¿no?, de los contagios en Chile que llega a 41.428. Casos totales 31.428, quiero decir, casos activos 23.414, fallecidos 421 y hoy 27 víctimas fatales, lamentablemente. En la mañana las autoridades decían que si bien los contagios habían bajado, ¿no?, de esta línea de 2.000 contagios, podríamos esperar un rebrote por el tema de estos laboratorios donde se suspendieron los exámenes por este margen de error que estaban presentando. ¿Qué podríamos esperar entonces para mañana, los próximos días? Claro, ahí es muy importante considerar no solo los valores de un día, sino es conveniente considerar hacer comparaciones intersemanales para que al agrupar valores de una semana móvil se homogenizan un poco las variaciones entre un día y otro y así son
más fácil de hacer comparaciones más precisas. Esta variación en el día de hoy no nos debe motivar a demasiada alegría por la reducción y además puede estar influenciada por algo de reducción en la cantidad de exámenes realizados, como tú bien señalas, Natacha. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Todavía mantener niveles relativamente altos de casos, con letalidades todavía altas, mortalidad en realidad más que letalidad, y en los próximos días lo que aspiramos es que estas medidas aplicadas reduzcan la cantidad de casos nuevos por debajo de 2.000 casos, a pesar de estar realizando sobre 10.000 exámenes al día. Ese es el objetivo que se está buscando. No significa parar la epidemia. La epidemia está y llegó para quedarse. Significa solo ralentizar la velocidad de propagación, y con eso Chile está consiguiendo un objetivo que es muy difícil de entender, que Chile está teniendo una letalidad de solo un 1%, muy por debajo de lo que ha ocurrido en países europeos con recursos sanitarios y economía mucho más potentes que la chilena, digámoslo en realidad. Bien, doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por toda esta información sumamente interesante, y vamos a estar evaluando y monitoreando también cómo se desarrolla esta curva con esta cuarentena que afecta ya casi más de 7 millones de personas. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, un agrado. Igualmente, muchas gracias.